Bueno, muchas gracias. So I'm going to do my talk in Spanish, if it's okay, or does anybody speak English that requires the talk in English? Okay. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este es un trabajo es un trabajo conjunto con Nicolás Romero, que es mi asistente de investigación y estudiante de la maestría en la Universidad del Rosario. Esto complementa un poco la charla que acabamos de ver del profesor Hugo Ramírez. En gran parte porque lo que les estuvo mostrando son estrategias que están basadas en datos diarios. Yo voy a mostrarles como un trabajo complementario mirando lo que se llama el mercado intradía, que también tiene, digamos, es una parte importante de lo que hoy en día se hace en trading en el sector financiero. Pero antes un poco de mostrarles como el proyecto que nosotros tenemos, les quiero como contextualizarlos y darles una idea de cómo funcionan los mercados financieros y cómo, digamos, uno transa, compra y vende activos financieros en la bolsa de valores. Entonces, básicamente, en realidad hay dos mecanismos en que se compran y venden acciones y depende mucho de la liquidez de la acción. Entonces, por ejemplo, en Colombia, usted en general tiene alrededor como de 70 acciones, digamos dependiendo, hay algunas que van saliendo, pero en general uno tiene alrededor de 70 acciones actualmente en la bolsa de valores. 30 de ellas transan en momentos muy específicos del día, ¿sí? Digamos en la apertura, de pronto en algunos casos en otras bolsas también hay una subasta a mediodía y hay una subasta de cierre. ¿Sí? O hay veces solo hay una subasta al día. ¿Okay? En estas subastas, esto es lo que se llama estas son unas subastas multilaterales en donde básicamente entran todas las órdenes en un mismo momento del tiempo y luego se cierra la subasta y simplemente se asigna de acuerdo a los precios y las demandas cuánto se vende y cuánto se compra y quién se queda con esas acciones. ¿Okay? Ese es uno de los mecanismos que funciona para alrededor de estas 30 acciones, que en general no son las más líquidas del mercado. ¿Okay? El segundo mecanismo, y ese es en el que yo me voy a concentrar, es lo que se llama el trading continuo. ¿Sí? Y ese es lo que se llama el mercado intradía. Y en Colombia eso es aproximadamente de unas 40 acciones que son las más líquidas, pero en realidad también dentro de esa selección de líquidas, pueden haber unas que son las que transan más, por ejemplo, como Ecopetrol, o en su momento lo que era Pacific Rubiales, pero estas son las que están transando a lo largo del día. Entonces aquí, este es un mecanismo un poco diferente al anterior, porque básicamente las órdenes de compra y venta, y ahorita vamos a ver un ejemplo, llegan de manera secuencial, y ahí lo que se busca es tratar de buscar un punto de equilibrio entre los que están comprando en ese momento del tiempo y los que están vendiendo. ¿Okay? Este mercado opera en general básicamente opera desde las 8:30 o 9:30 hasta alrededor de las 3 de la tarde. Ese es lo que se llama el mercado continuo y cierra con una subasta. ¿Sí? Como estas órdenes entran de manera secuencial, pues hay mucha variación en los precios que no se observarían, digamos, en estas que se ejecutan en unos momentos muy precisos de tiempo. ¿Okay? Entonces nosotros, en general, donde se ejecutan muchas estrategias de trading, tal como las que estaba mencionando el profesor Hugo, es en lo que se llama el mercado continuo. ¿Por qué es importante estudiar el mercado continuo? Pues ya creo que acabamos de ver un ejemplo que nos motiva, y es que básicamente primero, hoy en día todos los mercados, como decía también el profesor Hugo, son electrónicos. ¿Sí? Ya no existe eso que uno a veces veía en las películas en los 80s. Y una de las motivaciones es precisamente, usted quiere estudiar el mercado intradía precisamente para tratar de optimizar sus estrategias de inversión. ¿Okay? Esa es digamos, la que acabamos de escuchar.
Pero también hay otras, desde el punto de vista de estudiar cómo funcionan los mercados. Hay una línea de estudio que se llama la microestructura de mercado, que estudia cómo se generan, cómo son los procesos de generación de los precios y cómo se dan los intercambios en diferentes mercados. Y la ventaja del mercado financiero o el mercado de capitales es que es de los pocos donde usted tiene registro de esas operaciones, ¿sí? Que es muy diferente, por ejemplo, ir a Corabastos, donde digamos, puede existir esos mismos procesos de subasta, pero no hay una manera, por lo menos, en que quede registrado electrónicamente esa información. Entonces un poco la ventaja de los mercados financieros es que tenemos un registro de cómo se va formando los precios. Y eso tiene muchísimo valor desde el punto de vista académico, pero también un poco desde el punto de vista de, por ejemplo, la gente que quiere hacer dinero con eso. ¿Okay? Aquí voy a mencionar brevemente algunas investigaciones que hemos hecho. Yo llevo básicamente trabajando casi 4 años en estos temas de datos de alta frecuencia y en particular con los datos locales del mercado colombiano. Hemos hecho algunas investigaciones sobre la efectividad de unas subastas de volatilidad que utilizan las bolsas para reducir los cambios bruscos en los precios de mercado. Este es un trabajo del profesor Diego Agudelo en la Universidad de AFIT, que también utiliza esta información intradía para mirar cómo un cambio tecnológico puede tener efecto en las formas en que la gente se comporta o los precios se generan. Y también he dirigido varias tesis mirando este tema que vamos a mirar fue una tesis que dirigí hace 2 años. Y actualmente, digamos, Nicolás está trabajando en temas de saltos y volatilidad en el mercado de bonos. ¿Okay? Entonces, eso es un poco la motivación desde el punto de vista científico de por qué nos interesa esta información más desde un punto de vista académico que desde un punto de vista de los practitioners, que fue un poco lo que tiene que ver con estrategias de trading. Ahora, ¿cómo estudiamos el mercado intradía? Pues básicamente con teoría y por el otro lado con datos y con muchos datos, porque como estos datos se generan dependiendo del nivel de desarrollo de los mercados, se pueden generar en milisegundos. Colombia no es un mercado tan de alta frecuencia, ¿sí? Pero de todos modos sí generamos información cada segundo sobre todos los activos más líquidos. Entonces esa información, cada día se genera una gran cantidad de información para un activo. Y pues ya imaginamos que aquí en Colombia tenemos estos 40 activos, no todos son tan transables, probablemente uno tiene alrededor de 15 que son los que más transan a lo largo del día. En los mercados, por ejemplo, en el de Estados Unidos, usted tiene básicamente más de 1.000 activos que transan, son bastante líquidos y digamos ahí es un poco lo que mencionaba anteriormente, que es un mercado de súper alta frecuencia, ¿sí? Entonces usted tiene transacciones en intervalos de tiempo muy pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Desde el punto de vista, es un desafío en el manejo de los datos, porque usted con un intervalo de tiempo relativamente corto, en este caso vamos a ver un ejemplo de 6 meses, ya tiene una gran cantidad de datos que procesar. ¿Okay? Imagínense si uno tiene, digamos, datos de varios años. Ahorita vamos a ver un ejemplo de alguien que ha venido, de un grupo de investigación que ha venido trabajando en estos datos de alta frecuencia para el mercado norteamericano, que digamos tiene una información histórica bastante profunda. ¿Cuál es esa información histórica que queremos recoger? Normalmente lo que uno tiene en estos mercados electrónicos son órdenes de mercado y órdenes, las limit orders. Entonces las órdenes de mercado son órdenes donde yo digo, yo quiero comprar tal cantidad, no me importa el precio, ¿sí? Quiero ya inmediatamente comprar, entonces voy a comprar al precio del mercado al cual están vendiendo o quiero vender. No me interesa el precio, simplemente quiero que se ejecute inmediatamente. Por el otro lado, las órdenes al límite son órdenes pasivas que lo único que indican es un precio ideal de venta o de compra. ¿Okay? A partir de esas órdenes, básicamente está definido cómo opera el mercado. Entonces hay unos algoritmos que definen de acuerdo al orden de llegada y al orden de precio y al mejor precio,
le va a dar prioridades a ciertas órdenes sobre las otras. Entonces uno va a tener uno tiene dos conjuntos de información, uno más rico, que se llama el libro de órdenes, ¿sí?, que es básicamente un sistema de recolección de esos mensajes de compra y venta a un precio particular. Y nosotros no estamos trabajando actualmente con el libro de órdenes, estamos trabajando con algo un poquito más pequeño, que se llama los datos digamos, trade and quote, que es simplemente solo un nivel del libro de órdenes. Entonces miremos un ejemplo rápidamente del libro de órdenes. Aquí tenemos básicamente cuáles son las órdenes de venta a estos precios. Yo siempre voy a querer vender a un precio alto y siempre voy a querer comprar a un precio más bajito. Entonces básicamente el libro de órdenes lo que tiene estos son los precios a lo cual la gente quiere vender, ¿sí? Y aquí va a ser la cantidad y el tamaño de estas columnas va a ser la cantidad la cantidad de acciones que quieren vender. Entonces uno básicamente tiene, esto es lo que se llama el libro de órdenes y esa es la información que uno básicamente le permite recolectar de manera sistemática los mercados electrónicos. Este es un ejemplo, aquí le ponemos numeritos, digamos a las órdenes de venta y las órdenes de compra. Entonces aquí tenemos tres niveles. ¿Por qué? Porque tenemos lo que nosotros vamos a trabajar inicialmente, que es el trade and quote, solo tiene los mejores precios de compra y de venta, que sería el primer nivel, que sería estas dos primeras columnas del libro de órdenes. Pero el libro de órdenes es bastante profundo, porque yo puedo tener, digamos, gente que solo quiere ejecutar la venta en precios bastante altos, porque ese es su precio ideal, dependiendo de alguna estrategia que hayan implementado. Entonces, esto es básicamente un ejemplo de este libro de órdenes. Y estos son como la información que existe actualmente para hacer investigación, pero que también se utiliza para por ejemplo, los temas de trading algorítmico. Desde el punto de vista de investigación, hay datos intradía. La más antigua es un servicio de datos que ofrece la Universidad de Wharton, que tiene datos de 8.000 acciones del mercado de Estados Unidos, y esta base de datos de Trade and Quote, que es una base de datos similar a la que nosotros estamos utilizando, que como les decía es solo una parte del libro de órdenes porque solo tiene los mejores precios de compra y de venta de las acciones en particular. Hay un proyecto un poco más reciente, que es un proyecto de unos investigadores de la Universidad de Humboldt en Alemania, donde ellos se han puesto la tarea de reconstruir el libro de órdenes del Nasdaq y de otros mercados norteamericanos. Y este es un proyecto bastante ambicioso computacionalmente. Nosotros actualmente lo que estamos haciendo es trabajando con los datos del TAC, ¿sí?, que es ese primer nivel del libro de órdenes que uno puede obtener de Bloomberg. Entonces nosotros también tenemos un laboratorio financiero, tal como el que tienen aquí en la Universidad de los Andes, y lo que estamos es trabajando con ese primer nivel de información para tratar de caracterizar cómo funciona el mercado local. Entonces, ese es el proyecto que les voy a presentar. Ahorita vamos a ver un poco el repositorio. Lo que utilizamos y les voy a mostrar un ejemplo para 5 acciones en los últimos 6 meses. Utilizamos Jupyter Notebooks, Kaggle y Python, básicamente para tratar de recoger esta información, esta gran cantidad de información de trading intradía, para reconstruir ciertas variables que son muy importantes, por ejemplo, para estudiar las características del mercado. Entonces, por ejemplo, en esta literatura hay una noción de calidad del mercado. Entonces, la noción de calidad del mercado es que obviamente un mercado es más interesante desde el punto de vista de los inversionistas si yo tengo mayor actividad transable, porque eso quiere decir que si yo tengo una inversión en una acción, básicamente siempre voy a poder buscar a alguien que quiera comprarme esa acción. ¿Okay? Además que yo tengo un mercado menos volátil, donde exista más liquidez. Y por el otro lado hay otros tipos de factores, no voy a profundizar en ellos, porque tengo un poquito de tiempo, que también son importantes, por ejemplo, para definir estas estrategias de trade. Uno de ellos es lo que se llama el impacto de precios. Actualmente lo que les voy a mostrar es un ejercicio para ver
cómo a partir de esta información de alta frecuencia, digamos, reconstruimos la caracterización o hacemos la caracterización del mercado de intradía colombiano, pero tenemos una meta un poco más ambiciosa y en esa estamos trabajando con un profesor en la Universidad de AFIT, precisamente para buscar el apoyo de la Bolsa de Valores para reconstruir el libro de órdenes, ¿sí? Que eso es algo que hasta el momento se ha hecho bastante en los mercados más desarrollados, pero en general hay pocas iniciativas alrededor de hacer lo mismo para mercados emergentes. Entonces me voy a pasar acá y les voy a mostrar el proyecto en que venimos trabajando con Nicolás. Entonces tenemos aquí un repositorio. Entonces este es un repositorio en GitHub donde lo que hemos es construido una serie de librerías o de funciones en Python hasta el momento donde, digamos, permite coger la información. Actualmente lo que estamos es cogiendo un archivo CSV que obtenemos de Bloomberg. Este es este ejemplo de estos 5 activos en los últimos 6 meses. Tenemos una serie de funciones que nos permite hacer un preprocesamiento de la información bruta para transformarlo en indicadores que puedan ser útiles para el proceso de toma de decisiones o simplemente para caracterizar el mercado. Entonces, por ejemplo, lo que les voy a mostrar es lo que ya tenemos en este repositorio, que es, digamos, estos indicadores de calidad de mercado. Actividad transable, la liquidez, la volatilidad, también lo que se llama el impacto de precios. Y actualmente estamos terminando un segundo módulo para introducir otra información que se construye a nivel diaria, por ejemplo, para caracterizar, por ejemplo, cuántos saltos o la magnitud de los saltos que hay en las acciones o en los bonos del mercado local. ¿Okay? Y nuestro objetivo, de nuevo, actualmente lo que hemos terminado son unas herramientas de visualización, pero el objetivo es después también, en conjunto con otros investigadores, conectar esto con herramientas analíticas para evaluar estrategias de trading, donde contar con información intradía es muy valiosa para hacer estos ejercicios de backtesting que se mencionaba en la presentación anterior. ¿Okay? Les voy a mostrar un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo les voy a mostrar un ejemplo aquí en un folder que tenemos. Este es el repositorio está totalmente documentado. Lo podemos ver. Vamos a ver un ejemplo de visualización. A ver si aquí nos funciona. Vamos a ver un ejemplo de visualización de estas características de la calidad del mercado. Miremoslo con el... Miremoslo acá. Bajamos acá. Aquí. Vamos aquí a... Listo. Entonces aquí les voy a mostrar la información, digamos, cómo tenemos la información, y esta es una de las razones por las cuales utilizamos Python, es porque Python y sobre todo la librería Pandas es muy buena para trabajar con datos de tiempo, ¿sí? Para definir ese índice del timestamp. Anteriormente este proyecto lo iniciamos con R, pero teníamos muchos problemas para trabajar y también por temas de velocidad para procesar grandes volúmenes de información. Entonces esta es la información que recibimos de estos precios de las órdenes, tanto de compra como de venta, y los precios que marcan. Aquí tenemos la cantidad de órdenes para venta o de compra, de acuerdo al indicador que tengamos acá. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos estas librerías. Las librerías son bastante eficientes. Aquí les estamos mostrando el caso de la acción de Preferencial Bancolombia. Tenemos una primera función de preprocesamiento
que nos construye exactamente esos indicadores, una primera vista de estos indicadores de calidad de mercado. ¿Qué hacemos con estos indicadores? Como les decía, calculamos una serie de parámetros que nos permiten, digamos, definir las características históricas de estos activos en particular. Aquí también utilizamos unas herramientas de visualización para mirar el volumen transable a lo largo del día. Entonces aquí tenemos el comportamiento promedio histórico, unos intervalos de confianza y aquí unas densidades, porque esto básicamente no estamos mostrando un solo día, sino el comportamiento promedio histórico de los últimos 6 meses. Y esa es la información que verdaderamente uno utiliza a nivel de trading para poder definir estas estrategias y hacer dinero en este contexto, o simplemente para estudiar cómo se pueden mejorar los mecanismos transaccionales o las reglas de juego en los mercados financieros para el proceso de toma de decisiones. Entonces los quiero invitar a que miren este repositorio. El repositorio lo pueden replicar, lo pueden clonar, y la idea, y lo que un poco estamos tratando es de buscar como colaboradores para que nos ayuden, digamos, en este proceso de reconstrucción de esta información que es muy útil para el estudio de estos fenómenos financieros. Muchas gracias. Tenemos un espacio para preguntas. ¿Alguna pregunta? Por favor, si tiene alguna pregunta. Un momento. Por aquí no sé si conocen el servicio de Binder. De hecho, Nicolás, sí conocía, sí conocemos Binder, pero por el momento no lo hemos utilizado. Okay. Esencialmente es para necesitan escribir un requerimiento, digamos, un file de requerimientos ahí, de manera tal de que, como están buscando, digamos, ayuda, digamos, de acuerdo. De esa manera pueden, las personas que quieren colaborar, digamos, pueden reproducir su environment de una manera simple y fácil. Tenemos los archivos de requerimientos. Sería muy simple. De acuerdo. Sí, de hecho esta mañana Nicolás me mostró para hacerlo y tenemos toda la intención de hacerlo. Muchas gracias.